por favor escríbalo ahí y nosotros estaremos en contacto, estaremos orando, pero nos gusta también saber todos aquellos que se están conectando. Mi amor, hoy es un bello día en Miami, aunque la ciudad está nublada. Aquí está la temperatura alrededor de 74 grados Fahrenheit, 23 centígrados, y está lloviznando, está gris, pero es un día hermoso, es el día que nos ha dado el Señor. Amén. Y tenemos noticias nuevas, estamos entrando en un nuevo tiempo y queremos compartirlo con ustedes. Amén. Sí, ya estamos volviendo a la normalidad, ya estamos saliendo de esta pandemia y ya comienzan las reuniones. Y quiero decirte, si estás aquí en la ciudad, que ya nos estamos preparando para volver de nuevo a reunirnos en vivo. Ya no a través de las redes, sino en vivo, volver a reunirnos. Estamos haciendo todos los procesos para tener la protección y la higiene para poder comenzar a reunirnos tan pronto ya se comience a abrir los locales, que pensamos que sea ya en la próxima semana. Así que estate al tanto, porque lo haremos saber, nos pondremos en comunicación, estaremos pegándolo ahí en las redes sociales cuando comenzaremos ya a reunirnos presencialmente. Sí, tenemos expectativas de que algo Dios está haciendo en cada corazón. Esa tierra se está siendo sembrada con la semilla de la palabra de Dios y sabemos que va a dar fruto y mucho fruto para la gloria de Dios. Amén. Gloria, aunque hoy no hay sol, tú estás que brilla. Estás hermosa, estás diferente, estás hermosa. Hay un sol aquí, aunque no hay sol afuera, hay un sol aquí en el local tremendo, y es la hermosura que tiene mi esposa. Y en estos momentos, bueno, nos vamos a dejar con el mensaje de la palabra que va a traer la pastora Mari. Vamos a orar un momentico, vamos a pedir la dirección del Señor y que Dios le bendiga allí donde usted está. Padre, te alabamos, te bendecimos. Gracias por el día que nos has regalado. Señor, nos ponemos en tus manos. Pedimos tu dirección, Señor, a través del Espíritu Santo en estos momentos. Te pido que guíes los labios de mi esposa, que sean de edificación para cada uno de los que está en sintonía, para cada uno que después, Señor, verá el mensaje retransmitido. Padre, te pido que tu Espíritu Santo tome control, que sea de edificación, Señor, y te pido que tú seas de bendición para cada uno de esos que se va a sintonizar, que están sintonizados, que nos están viendo, Señor. Que el shalom tuyo sea sobre cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ahora les dejo con mi bella esposa. Gracias. Y qué lindo poder compartir hoy, ¿verdad?, la palabra del Señor. Y el título del mensaje es Sembrando la buena semilla. Estamos hablando de siembra y estamos hablando de semilla. Y vamos a leer el capítulo 4 del Evangelio de Marcos, empezando en el verso 1. Y dice así la palabra del Señor. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía de su doctrina. He aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad la tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 70 y a 100 por uno. Entonces él dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Y en este capítulo anterior de Marcos, vemos que Jesús empieza a enseñar desde una barca, utilizando esta como púlpito. O sea, así podía hablar a la multitud que estaba de lejos y
seguro que tenía una buena acústica. Y seguramente para los que lo escuchaban era algo nuevo. ¿Por qué? Porque él predicaba en casas, predicaba por las calles, pero tanta gente le seguía que lo apretaban y él decidió empezar a predicar desde una barca a la orilla del mar. ¿Y por qué? Porque decidió hacer cambios, como estamos viviendo ahora en un tiempo nuevo. Por diferentes circunstancias que hemos estado atravesando, pues en este tiempo nuevo que estamos entrando hay que hacer cambios y los cambios siempre son para mejor. Pero podemos imaginarnos siempre como que algún crítico que vio esta manera diferente de Jesús predicar desde la barca, puede que haya dicho, bueno, pues esto no está bien porque la enseñanza debe ser en la sinagoga o en algún otro lugar apropiado, no a la orilla del mar, o objeciones como el aire seco va a enfermar a las personas, o hay muchos mosquitos a la orilla del mar, o se puede caer alguien y se puede ahogar, y cosas así, ¿verdad? Pero él había experimentado, Jesús había experimentado el rechazo de los suyos, de los de su pueblo, aún había experimentado el rechazo de sus familiares, había experimentado el rechazo de los líderes religiosos, de los fariseos, de los escribas, que llegaron estos a acusarle que era el príncipe de los demonios. O sea, que echaba fuera por Satanás, por Belcebú, echaba fuera a los demonios. Y no era que todos estaban en contra de él. Había muchos que le seguían por la comida, ¿saben? Por los panes y los peces. Había otros que le seguían porque los sanaba. Y había otros que le seguían porque sabían que había una autoridad en él y querían someterse a él y sujetarse a él. Pero Jesús cambia la forma de predicar de la sinagoga al aire libre. Y aquí vemos en este pasaje que acabamos de leer en Marcos capítulo 4, que él empieza a sembrar la poderosa semilla, la buena semilla de la palabra de Dios. Y vamos a ver, cuando hablamos de semilla y hablamos de siembra, pues se siembra en una tierra. Y vamos a ver qué tierra somos. O sea, con qué tierra me puedo identificar de estas 4 tierras que habla aquí la palabra. Porque dice que el sembrador salió a sembrar la buena semilla, o sea, la poderosa semilla de la palabra de Dios. Salió a sembrar el reino de Dios en los corazones de los hombres. Cuando hablamos hombre, también incluye a las mujeres, predicando la palabra. Nosotros somos la voz que predica la palabra de Dios, las buenas nuevas de salvación. En ese momento Jesús estaba predicando la palabra del Padre, la semilla de la palabra de salvación, como ahora debe de ser cualquier pastor, cualquier evangelista o cualquier creyente nacido de nuevo. Debe sembrar la poderosa semilla de la palabra de Dios en los corazones de las personas. Y ¿saben qué? La semilla siempre es buena, porque la palabra de Dios siempre trae vida, la palabra de Dios siempre trae cambio, siempre trae transformación, siempre trae dirección, pero depende del terreno en que cae. Y vemos aquí que hay 4 tipos de tierra, que son 4 tipos de corazones. ¿Sabe que la palabra de Dios dice que el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas? Y depende del corazón que caiga, si la semilla va a crecer y va a germinar y va a dar frutos. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre, cuando decimos el corazón, es el corazón espiritual, que está lejos de Dios, está entenebrecido, o sea, está en tinieblas, está en oscuridad. ¿Debido a qué? Al pecado del hombre. El pecado es desobediencia, vivir como bien le parece y no como Dios manda en su palabra. Y vamos a ver la primera semilla que cayó junto al camino. ¿Cuál era el camino? Bueno, el camino es un terreno duro. Saben que cuando hay un camino
que la gente empieza a transitar, empieza a caminar por él, un camino sin asfalto, o sea, un camino de tierra, se empieza a compactar y se pone duro, pues la mayor parte dice que cayó, parte de la semilla cayó sobre ese camino, porque cuando el sembrador o el agricultor va a sembrar, no lo hace neciamente ni negligentemente, sino prepara la tierra, o sea, usa un arado para remover la tierra, le quita todo lo malo que tiene la tierra, la abona, la riega y entonces después echa la semilla para que la semilla sí pueda caer dentro de la tierra, la vuelve a tapar porque esa tierra está suave y puede germinar y dar fruto. Pero este camino que está duro, dice que cuando algunas de las semillas cayeron en el camino, enseguida vinieron las aves del cielo y la arrebataron, se la comieron. Aquí en la palabra, las aves del cielo son un tipo de Satanás. Satanás no quiere que la palabra de Dios se arraigue en el corazón de la persona. Y estas personas del camino, estos corazones del camino son insensibles, o sea, tienen sus conciencias bloqueadas, endurecidas, encallecidas, duras por el pecado. No quieren dejar la vida de pecado, se sienten autosuficientes, o sea, orgullosos. No necesitan creer en el evangelio de salvación, no necesitan a Dios, no necesitan arrepentimiento, no necesitan a Jesús. Y estas personas, estos corazones del camino representan a esas personas que han escuchado mucho el evangelio, pero se han endurecido, o sea, necesitan ser removidos, necesitan ser arados. Y esto puede ser una experiencia muy dolorosa en ellos. ¿Por qué? Porque han rechazado durante mucho tiempo la palabra de Dios, esa semilla de salvación. Y en Jeremías 4:3 nos dice la palabra: ara el campo antes de sembrarlo. O sea, remueve la tierra antes de sembrarlo. Y en Oseas 10:12 dice: dejar de sembrar la tierra para que se regenere y árala antes de sembrarla. Esto es algo que lo practican los agricultores. Por un tiempo la tierra se deja en descanso. ¿Para qué? Para que vuelva a coger nutrientes, para que vuelva a coger fuerza, para que descanse, y cuando se ara, se prepara, se abona, se riega, se quita toda la mala hierba, las malezas, las piedras, todo lo que haya, la suciedad, la basura, cuando se siembra de nuevo al tiempo, esa semilla germina con fuerza y da un buen fruto. Y esto nos recuerda a Judas. Judas estuvo expuesto a la palabra de Dios durante el ministerio de Jesús, pero él era una tierra dura, nunca se arrepintió, al contrario, se endureció y llegó al punto de entregar al propio Jesús. O sea, Judas nos representa esta tierra del camino, un hombre endurecido, un hombre lleno de orgullo, de ambiciones personales, de soberbia y de arrogancia, que no quiso dejar su pecado para que la semilla de la salvación de Jesús germinara en él, y terminó quitándose la vida. El segundo fue la semilla que cayó entre pedregales. Cuando oímos pedregales, es piedras, rocas duras. Y dice que oyen la palabra y la reciben con gozo. Pero ¿qué pasa? No tienen una raíz profunda y son de corta duración. Y algunas personas son como esos pedregales, que están cubiertos por una capa superficial de tierra. Si tienes en tu jardín o en tu patio, o has visto en algún parque piedras, o sea, lugares que están adornados con muchas piedras, vemos esas piedras pequeñas y si empezamos a moverla, vemos que debajo hay una capa muy fina de tierra,
y que cualquier semillita que caiga ahí rápidamente germina, pero crece una plantita muy débil, con un tallo muy fino, que fácilmente cuando la alamos sale con facilidad, o sea, porque tiene muy poca raíz. Y estos entre pedregales, cuando la semilla cae entre pedregales, no son atacados por Satanás, sino por la tribulación, por la enfermedad, por los problemas de la vida. Cuando el sol ataca a esta pequeña plantita que nace en pedregales, se secan rápidamente. O sea, la persecución, la oposición, cuando tienen que decidir seguir a Cristo ante el problema que se presenta en la casa o en la familia, que se oponen a que siga el Evangelio de Jesús, el problema en el trabajo, con las amistades, de mantener a Cristo por encima de todo, viene una enfermedad, recién empiezan en los caminos del Señor, vienen muchas cosas que oprimen a esta semilla, a esta persona, se rinden fácilmente y muy pronto se alejan de la iglesia y nunca lo vemos. En ocasiones, nunca más lo volvemos a ver. En ocasiones, esta raíz es tan corta que está agarrada a sus padres, quizás a la fe de sus padres, o a la fe de amigos cristianos, o a la fe de su pastor, o a un ambiente entusiasta, cuando todo está entusiasta, cuando todo está bien, ¿y qué? ¿Y dónde hay un muerto para resucitar y un enfermo para sanar? Y cuando todo está en ese entusiasmo, está bien. Pero cuando eso pasa, porque siempre no hay entusiasmo, cuando viene el fuego de prueba, porque toda semilla va a ser probada, toda tierra va a ser probada, porque vamos a ser pasados por el fuego. Hay un pasaje que dice: esta leve tribulación momentánea producirá en ustedes un excelente peso de gloria. Siempre vamos a ser probados como el oro, pero debemos, los que son buena tierra, van a conservar esa semilla, y esa semilla va a estar ahí, va a dar fruto. Pedro, tenemos un ejemplo. Pedro no resistió la presión. El apóstol Pedro no resistió la persecución cuando tomaron preso a Jesús y lo iban a crucificar. ¿Y qué empezó él? Cogió miedo y empezó a seguirlo de lejos. Esto es un ejemplo de algo que puede pasar. Y como empezó a seguirlo de lejos, acabó negando a Jesús. Pero como esa tierra fue arada, fue removida, dice que él lloró amargamente, se arrepintió y después fue un tremendo apóstol de Jesucristo. O sea, cuando la persecución viene, cuando la opresión viene, el que está entre pedregales se ahoga fácilmente y deja de seguir a Jesús. Vamos a ver esta tercera semilla que cayó entre espinos. Ya saben, nos imaginamos los espinos, unas matas que producen unas espinas largas, punzantes, pero muchas espinas. Nunca nadie se ha tropezado con una de ellas. Yo me tropecé una vez con una de ellas, pero son bien dolorosas y uno no se puede ni mover. Entonces dice que los espinos empiezan a ahogar la planta de esa semilla que empieza a crecer. ¿Y qué son los espinos? ¿Qué representan los espinos acá en la palabra? Bueno, las preocupaciones. Siempre estamos preocupados por las cosas en la mente. Preocupaciones constantes, afanes de la vida, afanes de este siglo, los engaños de la riqueza, de las codicias, de las cosas codiciales, querer tener más. No están conformes con lo que uno tiene. Quiero más y más porque puedo tener más. La vanagloria de la vida, ¿verdad? La vanagloria de la vida es algo que es vano. Cuando usted coge un recipiente de barro y lo toca, es vano, no es macizo, está hueco por dentro. Esas son las cosas que nos ofrece esta vida, este mundo: posesiones, lujos, jactancias, carreras profesionales, negocios. No es malo tener estas cosas. La cuestión es que estas cosas nos ahoguen la semilla de la palabra de Dios. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿A dónde iremos?
Entonces ahí empieza esa lucha, los espinos empiezan a ahogar esa semilla que empieza a crecer, esa plantica, ¿verdad? Que ha empezado a germinar. Porque ya no puedo ir a la iglesia, porque tengo que trabajar un poco más el domingo, porque necesito un poco más del dinero, o no puedo ir a las reuniones entre semanas, porque tengo que trabajar hasta más tarde, porque necesito más dinero, porque necesito, porque quiero, porque me ofrece, porque las diversiones, los paseos, los viajes, y todo eso va oprimiendo y ahogando, son los espinos que ahogan la palabra de Dios. Todas estas cosas nos ofrecen satisfacciones momentáneas, pero esta satisfacción nunca la pueden llegar a dar, porque solo lo que da satisfacción al corazón del hombre es la palabra de Dios, el reino de Dios en nuestra vida. Y entonces vemos un ejemplo también en la Biblia de alguien que había sido ahogado por los espinos, y esta es Marta, la hermana de Lázaro. Marta estaba afanada, y la hermana de María. ¿Por qué estaba afanada? Por las cosas, por la comida, por la limpieza de la casa, por cómo la iban a ver, y ella era tan afanada que Jesús estaba en su casa y ella no lo atendió. Ella estaba más afanada en todo lo material que en atender y estar a los pies del Maestro. Así que no nos afanemos en nuestra vida, porque la palabra dice, no nos afanemos en qué vamos a comer, o qué vamos a beber, o dónde vamos a vivir, o qué vamos a hacer, porque dice que el Señor sabe de todo lo que tenemos necesidad, pero que busquemos primeramente, lo primero, su reino y la justicia de su reino, y todo lo demás va a ser añadido, o sea, va a venir atrás, Dios lo va a ir poniendo. ¿Por qué? Porque a veces amamos más las cosas que no nos traen la verdadera paz y la verdadera felicidad, que solo lo puede dar la poderosa palabra de Dios. Y vemos el cuarto, la semilla que cayó en buena tierra. Y algunas personas son como esa buena tierra, su corazón está preparado como esa buena tierra, está removido, está abonado, ha sido regado, y dice que cuando reciben la palabra, la reciben con gozo, la entienden enseguida, porque los otros anteriores no entendieron la palabra, no entendían verdaderamente el mensaje de la palabra de Dios. Y entonces dice que dan frutos, unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno, o sea, el máximo. ¿Por qué? Porque el fruto revela la autenticidad de la nueva vida y la perseverancia de la persona, dando fruto y perseverando en la palabra, es la marca del verdadero cristiano, del verdadero nacido de nuevo. Aunque no todos damos la misma cantidad de fruto, no todos somos iguales de fieles y leales y comprometidos y consagrados al Señor Jesús, pero el Señor espera de nosotros que todos demos el 100 por 1 de frutos. En cualquier iglesia vamos a ver cristianos que no van a dar el mismo fruto, o sea, tierras que han sido sembradas por la preciosa y poderosa semilla de la palabra de Dios, pero no todos dan el mismo fruto. Pero debemos de evitar quejarnos y señalar a estas personas, y debemos de crear nuestros propios objetivos, nuestras propias metas, y ponernos mejor al lado del que dé a 100 por 1. ¿Saben por qué? Porque al final todo se pega. Se pega lo malo, pero se pega lo bueno también. Tratemos de ser como ellos, como esas personas que dan al 100 por 1, porque eso es lo que agrada al corazón de nuestro Señor. Y saben que cuando vienen las persecuciones desde afuera, las opresiones, las tentaciones de dentro de nosotros también, cuando el diablo ataca, la buena tierra se mantiene firme. Está bien preparada, está bien arada, está bien abonada.
La semilla que cayó en buena tierra, cuando sale la mala hierba alrededor de ella, porque siempre va a brotar una mala hierba, es fácil de quitarle la mala hierba, porque esa tierra es obediente. Y tenemos un ejemplo en la palabra. El apóstol Pablo conoció del Evangelio. Él fue arado, se quedó ciego cuando Jesús se le apareció en el camino y tuvo que esperar recobrar la vista para que se le quitara aquel orgullo, ¿verdad?, que tenía, aquella soberbia, aquella jactancia de todo lo que sabía. Pero este hombre, la semilla cayó en esa tierra ya preparada, y esa poderosa semilla de la palabra de Dios, él resistió persecuciones, resistió hambre, desprecio, cárcel, por amor de Cristo y del Evangelio de Dios y de las personas, y dio muchos frutos, dio frutos a 100 por uno. Debemos nosotros anhelar ser esa buena tierra que dé fruto a 100 por uno. Y hay enemigos de la palabra, y yo quisiera puntualizarlos en esta mañana. La palabra es la semilla que sembró el sembrador y que aún sigue sembrando en los corazones y que nosotros estamos llamados a sembrar. Y uno de los enemigos es Satanás. Satanás impide que la semilla, cuando se le predica la palabra a alguien, entre en el corazón, o sea, dé fruto, germine en esa tierra que es el corazón de la persona. Rápidamente él quiere y viene y la arrebata y se la lleva. El mundo también es un enemigo, es hostil, trae persecución, trae problemas para que la persona desista rápidamente de seguir a Jesús. Nuestra naturaleza caída anula e impide que dé fruto. ¿Por qué? Porque son los afanes, nos afanamos, y eso somos nosotros mismos. Nos afanamos por el engaño de las riquezas, de las cosas materiales, de la vanagloria que nos ofrece la vida. Todos esos son enemigos de la semilla, de la poderosa palabra de Dios. Y Jesús dijo al final, acá de este pasaje, el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Acaso todos no tenían 2 oídos para poder oír en aquella multitud? Pero miren, Jesús utilizaba las parábolas no para cargar a las personas, sino porque estaban sordas. Y Él estaba utilizando este método para que pudieran oír, no para prevenirlos de que fueran salvados y que llegaran al perdón, porque eso es lo que Él quiere, que todos seamos salvados, sino para llamarles la atención y atraerles la atención a una nueva forma de llevarles la palabra. Por lo tanto, así ellos podían evitar una condenación más grande al haber rechazado una verdad tan sencilla como la verdad de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando el corazón del hombre está lleno de otras cosas, le impiden escuchar. Escuchar es con los oídos espirituales, porque muchas personas oyendo no oyen y no entienden y no se convierten, no cambian, porque el oído espiritual está endurecido. Entonces tenían sus sentidos, como dice la palabra, extraviados, sus sentidos espirituales. ¿Cuáles son los sentidos espirituales? El oído, la vista, el olfato, el tacto y el gusto. Así como hay 5 sentidos naturales, hay 5 sentidos espirituales. Y el oído tiene mucho que ver para recibir la palabra de Dios, el mensaje de cambio, el oído espiritual. Muchas veces estamos compartiendo con las personas y estamos compartiendo la maravillosa y poderosa palabra de Dios y no la entienden. Por eso no pueden cambiar, porque el oído espiritual está cerrado. Y yo te hago una pregunta. En este momento, ¿con qué tipo de tierra te puedes identificar de estas 4 tierras? El camino nos recuerda el que está endurecido por la arrogancia, por la soberbia. La semilla no penetró. El de pedregales, viene la persecución,
la oposición, la prueba de decidir por seguir a Jesús. Y empezamos a seguirlo de lejos hasta que terminamos negándolo y yéndonos completamente del camino. Los espinos, el afán por las cosas materiales, el afán por el trabajo, el afán por quedar mejor con el jefe o con el amigo que con el Señor. Estas cosas pasajeras, la vanidad del mundo, las cosas materiales, ahogan en vez de preferir a Jesús. Y la buena tierra dice que cayó y dio frutos a 30, a 60 y a 100 por uno. Son la gente que están ahí comprometidas, verdaderamente enamoradas de Jesús, que ponen primero el reino de Dios que todas las demás cosas, que su familia, que sus hijos. Jesús dijo: el que ame a padre, madre o hijo más que a mí no es digno de mí. Él no estaba diciendo que debemos de dejar de amar a nuestros familiares, sino que primero es Él que todo lo demás. Y cuando lo ponemos a Él primero que todo lo demás, nuestra vida empieza a dar fruto. Y todo lo demás, familia, cosas, bienes, van a ser cambiados y bendecidos también, porque eso es lo que el Señor quiere. Y vamos a ver la importancia también del fruto. Hay una importancia del fruto. ¿Por qué? Porque el fruto que da la semilla es la manifestación de una nueva vida. Es la manifestación en mi carácter. O sea que el carácter nuestro empieza a cambiar y se empieza a parecer al de Jesús. Es la obra del Espíritu Santo. Nosotros podemos sembrar como el sembrador, pero ese cambio interior que no se ve, como cuando la semilla cae y está debajo de la tierra y empieza un proceso de germinar hasta que brota la planta, hasta que sale al exterior y empieza a dar fruto, eso no lo puede hacer el agricultor, el sembrador. Eso solo lo puede hacer Dios. Y ese cambio de nosotros, de adentro para afuera, ese cambio en nuestro carácter, en nuestra manera de vivir, en cambiar nuestras prioridades, a poner las prioridades ordenadas como Dios quiere, empezar a andar por su camino, por el camino que Jesús anduvo, es la obra del Espíritu Santo. Y eso lo tenemos en Gálatas 5, del 22 al 23, dice: más el fruto del Espíritu es amor. Una mata de mango, no da aguacates. El fruto del Espíritu Santo, de una vida verdaderamente renacida, de esa semilla que cayó en esa buena tierra, es amor, es gozo, es paciencia, es benignidad, es paz, es bondad, es fe, es mansedumbre, templanza. Dice que contra tales cosas no hay ley, o sea, no hay quien nos acuse. Cuando tenemos el fruto del Espíritu Santo, el fruto trae compromiso, el fruto trae poner primero al reino, y es una obra de crecimiento y la da el Espíritu, de cambios, fruto de vida, de semilla de la palabra de Dios. Y nuestra responsabilidad como creyentes es sembrar también la poderosa y bendita palabra de Dios. Y cada iglesia debe de tener esta visión evangelística. O sea, cada creyente en Cristo Jesús debe tener esta visión evangelística de ser un verdadero sembrador de esa poderosa semilla de la palabra de Dios. Buscar oportunidades, porque dice que el sembrador iba por todas partes. Buscar oportunidades en todas partes de sembrar el evangelio. Y fíjense que los cristianos, ahí en Hechos capítulo 8, dice que fueron dispersados al principio, cuando la iglesia primitiva, y donde quiera que iban sembrando el evangelio y formando iglesias. La iglesia de Antioquía fue formada espontáneamente por la predicación de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos va a pedir cuenta de las semillas que hemos sembrado. ¿Y cuál va a ser nuestra respuesta como creyentes? ¿Estamos dando fruto? El fruto del Espíritu en nuestra vida, en cambios en nosotros, pero también el fruto
de almas salvadas, el fruto de personas que podemos sembrar la palabra y llevarlas a un encuentro con Jesús. Pero a veces tenemos que preparar la tierra, a veces fallamos porque antes no hemos preparado la tierra. Ahora sabemos, quizás no le habías puesto asunto a esto, o no lo habías escuchado bien antes, no le habías prestado la atención antes, pero ahora sabemos que hay 4 tierras diferentes y que las 4 pueden dar fruto, pero hay que prepararlas, hay que hacer un proceso, y Dios a través de su Espíritu Santo nos da esa habilidad para poder arar. Se le puede quitar esa dureza, se puede abonar, así los pedregales, las piedras se pueden quitar también, las espinas se pueden remover y puede convertirse en una tierra que reciba con gozo la palabra de Dios y dé frutos a 30, a 60 y a 100 por uno. Porque eso es lo que nuestro Señor quiere, que nadie se pierda y todos vengan al conocimiento de la verdad del Evangelio de Dios, que puedan recibir esa luz, ese gozo, esa salvación, ese cambio de vida que no lo da nada material en el mundo, solo Jesús en el corazón del hombre y de la mujer. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias hoy. Gracias por el privilegio de poder compartir la poderosa palabra de Dios, esa semilla tuya, Señor. Padre, gracias. Y hoy analizamos, Señor, y queremos, Señor, que saber en qué lugar estamos, en qué tierra estamos, cómo nos podemos identificar qué tierra somos, porque sabemos que tu semilla es buena, tu semilla siempre germina, tu semilla trae vida, trae cambio, trae prosperidad, trae sanidad, trae liberación, trae gozo, mi Dios. Y Señor, queremos también que nos uses dando buen fruto para ti, para que otros puedan recibir esa buena semilla a través nuestro. Yo bendigo cada vida que está conectada y que va a oír este mensaje, y declaro la gracia y el favor y la misericordia de Dios sobre ti. Que esta nueva semana que comience puedas oír con los oídos espirituales y hacer esos cambios necesarios para obedecer la palabra de Dios, porque Dios tiene cosas grandes para ti. Estamos en un nuevo tiempo y sabemos que algo muy lindo está por venir, algo muy grande vamos a vivir, un avivamiento como nunca antes habíamos visto, porque Dios trae tiempo nuevo, una nueva cosecha, una nueva siembra, una manera diferente de reunirnos,